presentaros a Miguel Ángel Moreno Romo, profesor de la Facultad de Veterinaria de la Politécnica de Madrid. Nos va a hablar del mejor uso de antibióticos. Ya estuvo colaborando con nosotros en Zaragoza y la verdad es que generó inquietud. Espero que hoy sigas en la misma línea. Venga, muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, gracias a la organización del Congreso por invitarme a estar otra vez con vosotros. Como ha dicho Eduardo, ya estuve en Figán hablando de este tema. Volvemos a la carga. Gracias también a Rafael Payás, que fue el que habló directamente conmigo y me invitó. Yo no sé si esto es porque hay dos micrófonos. Gracias también a vosotros, que después de la cena de ayer, excelente por cierto, habéis podido levantaros para estar aquí. Yo no veo a nadie porque tengo focos de frente, con lo cual es como si estuviera solo afeitándome, así que ya veremos qué es lo que sale. Ya sabéis que los profesores de universidad estamos programados para hablar 50 minutos, 10 de descanso para los alumnos y por lo tanto pues no sé yo cómo vamos a acabar con esto, pero bueno, espero que la cosa vaya bien. Como habéis visto ya en el programa definitivo, el título de la presentación es Mejor uso posible de antibióticos en producción porcina y, por lo tanto, pues lo primero que tendríamos que hacer es explicar qué es esto del mejor uso posible y por qué es necesario. Como además, muy recientemente, como veis aquí, a primeros de septiembre ha salido una comunicación de la Comisión cuyo título, como aparece aquí, es Directrices para una utilización prudente de los antimicrobianos en medicina veterinaria. Abarca el mismo tema, lo que he hecho ha sido combinar ambas cosas y aprovechar la presentación para ir presentando estas directrices que como tales no son obligatorias. No es un documento de obligado cumplimiento por los Estados miembros, pero sí da una serie de pautas que seguramente después van a quedar reflejadas. La mayor parte de ellas en documentos que ya sí serán de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros de la Unión Europea y por lo tanto es bueno que vayamos conociendo su contenido y veamos cómo puede afectar a cada uno de los distintos sectores ganaderos. El término mejor uso posible es una alternativa, desde mi punto de vista posiblemente la más neutra, para una serie de adjetivos que todos hemos oído en distintos foros asociados al uso de antibióticos. Uso prudente, uso responsable, uso adecuado, uso racional, uso juicioso. Bueno, no hace falta perder demasiado tiempo en cuestiones terminológicas, pero sí que es cierto que las palabras siempre llevan algún tipo de significado implícito o explícito que puede hacer entender, no de la forma más correcta posible, qué es lo que se pretende hacer. Por eso, mejor uso posible, desde mi punto de vista, insisto, es un término neutro y que en realidad refleja estas dos ideas que están aquí. Como veis, maximizar la respuesta clínica, la curación de los animales, que es para lo que se usan los antibióticos, y minimizar todos los efectos que no son buscados, pero que somos conscientes de que aparecen. Resistencia a antibióticos, selección de bacterias resistentes, patógenas o comensales, toxicidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese es, de una forma muy general, el concepto de mejor uso posible. Si nos vamos a esta directriz, pues podemos ver, por ejemplo, que aunque la directriz, insisto, se llama utilización prudente, pero cuando vamos leyendo, en este caso, como vemos aquí, el capítulo 3, pues refleja perfectamente las mismas ideas. La utilización prudente, como veis, se basa en maximizar el efecto terapéutico y reducir al mínimo la resistencia de los antimicrobianos. Es la misma idea que estábamos diciendo. Por lo tanto, no hablamos de cosas distintas, sino simplemente intentamos que la terminología nos sea lo más clara posible y no nos desvíe de cuál es el uso. Como podemos imaginar, la idea de mejor uso posible pues nos viene del campo de la medicina humana, concretamente del ámbito hospitalario, donde ya aparece en muchos contextos la realización de programas de optimización y de mejor uso posible de antibióticos en hospitales. Del campo humano ha saltado, de la medicina humana ha saltado al campo veterinario y como veis aquí hay ya publicaciones veterinarias, no de medicina humana, del año 2014, 2015, en las cuales este concepto ya aparece. Por lo tanto, insisto que estamos ante algo que posiblemente nos puede resolver
muchos problemas de terminología, aunque, insisto, no es lo más importante. Lo más importante que es, pues, dónde nos vamos a estar colocando. Y donde nos estamos colocando, si esto consigo que funcione, bueno, es la parte que tenemos por aquí, por la izquierda. Como veis, en realidad, nuestro campo de actuación es este. Trabajar cuando hay infecciones, y podemos trabajar antes de que se produzca la infección o después. El papel de los antibióticos claramente está después. Cuando existe la infección, pues se utilizan los antibióticos. Pero la idea del mejor uso posible incluye todas las alternativas asociadas a todo este conjunto de elementos. Es decir, ya sabemos todos que la mejor forma, y de hecho el lema de la Unión Europea es ahora mismo ese, prevenir es mejor que curar, y por lo tanto las dos grandes medidas, que son la vacunación y la higiene, pues son los pilares fundamentales de todas estas políticas. Después están los antibióticos, temas de nuevas dianas, etcétera, etcétera, que algunos de ellos irán saliendo en esta presentación. La situación es que, como veis aquí, y esto está cogido de la Unión Europea, por lo tanto, todos nosotros como ciudadanos estamos implicados, queramos o no, en lo que se llama la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos. Y ese es el primero de los puntos al que nos vamos a referir. Si nosotros pensamos en cualquier animal que está enfermo de cualquier enfermedad que no sea una enfermedad producida por un agente vivo, nosotros utilizamos un medicamento, y en realidad lo que está ocurriendo es una relación entre un medicamento y el órgano diana de ese animal enfermo sobre el que esté actuando. Ese es el modelo que todos conocemos. ¿Qué es lo que ocurre cuando a ese medicamento le ponemos nombre y el nombre es antibiótico? Pues lo que ocurre en realidad ya no es un baile entre dos. Aquí los que bailan son tres, porque el antibiótico sobre quien va a actuar es sobre un agente vivo, y en este caso a nosotros nos interesan las bacterias, que está produciendo una enfermedad en el individuo que está enfermo. Pero el antibiótico no actúa sobre el enfermo, más allá de los efectos que ya conocemos de algunos antibióticos, que puedan ser antiinflamatorios, moduladores de la inmunidad, pero dejando aparte esos efectos, la acción principal del antibiótico no se ejerce sobre el animal enfermo, se ejerce sobre, teóricamente, el agente vivo, en este caso, insisto, la bacteria que está produciendo la enfermedad. Por lo tanto, el animal enfermo, en el fondo, es el campo de batalla, es donde están peleando el antibiótico y la bacteria, pero no se ejerce el efecto directamente sobre él. Esta es la gran singularidad de los antibióticos cuando los comparamos con el resto de los medicamentos, porque los antibióticos, insisto, van a actuar sobre la bacteria que está produciendo esa infección. El problema es que va a actuar no solo sobre la bacteria que produce la infección, sino sobre todas las bacterias con las que se encuentre durante todas las etapas en las cuales está circulando por el organismo, en la entrada, en la distribución o en la eliminación. Por lo tanto, llegará al lugar de la infección y ahí sí que actuará sobre las bacterias que producen la infección, pero, insisto, en todos los demás sitios donde tenga contacto con otras bacterias se va a producir el mismo efecto. Dentro de esos sitios, el más importante desde el punto de vista de la resistencia a los antimicrobianos es el intestino. ¿Por qué? Pues porque ahí hay una población bacteriana amplia, diversa y numerosa, la microbiota intestinal. Todos los antibióticos que demos por vía oral, o todos aquellos que durante su fase de eliminación tengan una parte de eliminación a través del intestino, pues van a ser responsables de acciones sobre las bacterias que se encuentran en el intestino. Y por lo tanto, ahí tenemos el elemento fundamental. El antibiótico no actúa solo sobre la bacteria que produce la infección, sino sobre todas las bacterias que existan en ese individuo. Y aquí ya empieza el problema a complicarse. ¿Por qué? Pues porque las bacterias son muy pequeñitas, pero son muy listas. Seguramente son mucho más listas que nosotros, porque son capaces de transmitir su información no solo a la descendencia, a su descendencia, como hacemos nosotros, una transmisión vertical, sino que también son capaces de transmitirla de forma horizontal. Y de forma horizontal no solo entre bacterias de la misma especie, sino entre bacterias de distintas especies. No vamos a dar aquí, por supuesto, una clase de los mecanismos que existen en las bacterias para lo que se denomina transmisión horizontal de información genética, pero la verdad es que existen muchos y muy variados. Y esos mecanismos dependen, entre otras cosas, de la proximidad entre las bacterias. Cuanto más próximas estén, más fácil es que ocurra. ¿Y dónde están más próximas? Pues en el intestino. Y por lo tanto, pues por eso el intestino es uno de los elementos claves, la microbiota intestinal, y de los que juegan un papel más importante en todo este tema. Por lo tanto, ¿qué es lo que pueden hacer las bacterias? Pues multiplicarse y por lo tanto tener
clones de bacterias resistentes o traspasar esos genes de resistencia a otras bacterias comensales o patógenas que están ahí, que estén en el intestino. ¿Qué es lo que estamos teniendo? Un proceso de diseminación y de amplificación simultáneo. Simultáneamente va a ocurrir todo esto. Si el resultado es bueno, el animal se va a curar, tanto el que le damos para un medicamento el otro tipo, como el animal que ha recibido el antibiótico y que hemos conseguido curar la infección. Y esto es lo que nosotros vemos. Pero quizá lo que no vemos, y es lo importante y lo que tenemos que tener en cuenta, es que hay un efecto que está siempre ahí, el efecto sobre el resto de las bacterias. Y este efecto se traduce en que se está empezando ese mecanismo. Vamos a tener bacterias resistentes, genes resistentes, que se pueden diseminar. ¿Y por dónde se pueden diseminar? Pues eso ya lo sabemos todos. Los animales lo pueden eliminar a través de los purines, de la gallinaza, y esa es la vía de diseminación de bacterias y de genes a través del medio ambiente. Por supuesto, se lo pueden pasar a otros animales, se lo pueden pasar a las personas que están en contacto directo con los animales, el ganadero o el veterinario, y en el caso de los animales productores de alimentos, además también a través del matadero y de los canales pueden pasar a la cadena alimentaria. Por lo tanto, cuando vuelva a haber una infección en otro individuo distinto, por eso ponemos aquí enfermo 2, y enfermo 2 puede ser otro animal o puede ser una persona, si ese enfermo tiene un agente resistente, nosotros no lo sabemos porque no lo verificamos antes, cuando utilicemos el mismo antibiótico, pues el resultado va a ser que ahora no vamos a curar a ese individuo. Esto en realidad es específico del caso de los antibióticos, porque si volvemos al primer ejemplo, si nosotros hemos utilizado un antiinflamatorio en un individuo y después tenemos otro individuo distinto y le aplicamos ese antiinflamatorio, el efecto va a ser el esperado, más allá de las singularidades especiales que pueda tener el individuo. Es decir, ahí no existe esta singularidad. Por lo tanto, ¿qué ocurre cada vez que se usa un antibiótico? Que se gasta parte de su eficacia futura. Y se gasta de forma indiscriminada, no solo para el que recibió el antibiótico, sino para todos aquellos que no lo habían recibido. Y eso es difícil de entender, pero es el elemento clave para saber por qué los antibióticos deberían ser considerados como unos medicamentos distintos y singulares de todos los demás. Esta idea está recogida en la guía a la que hacíamos, a las directrices a las que hacíamos referencia antes. En el capítulo 6, como veis aquí, pues dice: la resistencia no solo es un problema económico y de salud animal, sino que también es un problema de salud pública debido a la transmisión de bacterias resistentes. Esta es la idea que intentaba transmitiros, insisto, y es el elemento fundamental que da lugar a todo lo que después podemos ir mencionando. Si esto no existiera, no estaríamos hablando de esto. Nos dedicaríamos a otras cosas porque esto no sería un problema. Ese es uno de los dos elementos. Insisto, en algunos foros, la verdad es que sin ningún éxito, a juzgar, por ejemplo, por la nueva legislación, por ejemplo, en España sobre medicamentos, en algunos foros, insisto, se ha reclamado que los antibióticos tengan un estatus distinto y especial, como puedan tener, por ejemplo, los medicamentos psicotrópicos, porque en realidad este efecto es distinto, especial, singular, que no existe en ningún otro tipo de antibióticos. Vamos ahora ya al sector que nos interesa, que es el sector porcino. Si buscamos, intentamos ver qué antibióticos tenemos a nuestra disposición en el sector porcino, en realidad hay muchos productos actualizados. Yo he hecho aquí un resumen simplemente por familias de antibióticos y por la forma de administración en vía oral o en vía inyectable. Y como veis, en realidad en el sector porcino pues hay autorizados antibióticos de la mayor parte, por no decir de todas, de las familias. Es decir, que el problema en el sector porcino no debería de ser los antibióticos que están disponibles. Es cierto que esto es general y que no lo he hecho por indicaciones, porque entonces la tabla pues sería sin duda mucho más compleja. Pero insisto, como antibióticos el arsenal que hay es por lo menos variado y suficiente. Por lo tanto, cuando uno tiene una enfermedad, pues lo primero que tiene que hacer es ver si existe un producto autorizado y utilizarlo. ¿Qué es lo que se puede hacer cuando no existe un antibiótico autorizado para la especie, en este caso porcina, y la indicación que nosotros queremos cubrir? Ya sabéis que en ese caso la legislación permite la utilización del mecanismo que se denomina mecanismo en cascada. Con esta imagen que está tomado de una publicación de la Federación de Veterinarios Europeos, se explica muy bien o se recuerda mejor para qué sirve la cascada y en qué condiciones se tiene que utilizar.
como veis aquí, es bajo circunstancias excepcionales y para evitar sufrimientos inaceptables de los animales, el veterinario puede hacer lo que pone aquí. Pero lo tiene que hacer teniendo en cuenta una serie de precauciones que es fundamental tenerlas en cuenta. En el caso de los animales de abasto, como veis aquí, lógicamente solo se pueden utilizar las sustancias que están en el anexo 1, es decir, que tienen límites máximos de residuos conocidos. Se deberían utilizar con un número bajo o pequeño de animales y también hay que modificar el periodo de supresión, salvo que la molécula esté autorizada para la especie porcina, en cuyo caso ese es el periodo de supresión que vale. Si no, en el caso del ganado porcino, como es animal productor de carne, habría que aplicarle un periodo de supresión de 28 días. Además, tanto en los animales de abasto como en los animales de compañía, hay que dejar un registro durante 5 años de esos usos. Como veis aquí, fecha de examen, detalles del propietario, especie, número de animales tratados, diagnóstico y medicamentos prescritos. Y además, en los animales de abasto, dosis administrada, duración del tratamiento y el periodo de supresión recomendado, que insisto, si no está autorizado en ganado porcino, tienen que ser 28 días. La cascada permite, como veis aquí, utilizar un medicamento autorizado para la especie porcina, pero para otra indicación, o un medicamento para la misma indicación en otra especie animal, o un medicamento de uso humano, o un medicamento autorizado en otro Estado miembro para esas mismas indicaciones, con las priorizaciones que tenemos aquí, que tampoco hace falta comentar demasiado. Bueno, pues la utilización de la cascada en realidad sería, o entraría dentro de un concepto general que es el uso no contemplado. Uso no contemplado significa utilización de un medicamento, en este caso un antibiótico, bajo circunstancias de las distintas de las que existen en su sumario de características. Ya sabéis, el SPC o el RPC, que es donde está el resumen de las características que tiene un producto. Existe una directiva europea, como veis, en la que definen este uso no contemplado en los labels de los ingleses, y a mí me interesa que nos centremos en 4 aspectos del resumen de las características del producto, que es la ficha técnica, que son las que tienen que ver con estos usos que no están contemplados. La especie de destino, las indicaciones, la posología y, en especial, las precauciones especiales de uso. En el caso de los 2 primeros casos, todos sabemos que en la ficha técnica, en el prospecto, van a aparecer pues un capítulo de datos clínicos donde está la especie de destino. Los trocitos que vamos a ir viendo son de distintos medicamentos, es decir, no son del mismo. En algunos casos se pueden reconocer y en otros no, pero ese no es el objetivo. Está claro que siempre va a haber un capítulo donde nos indiquen para qué especies está destinado. Como veis en el primer modelo, pues hay aves y hay porcino. Tiene que haber unas indicaciones de uso. Y entonces veis que aquí, por ejemplo, pone infecciones asociadas a bacterias sensibles a Ceftiofur, y después volveremos sobre esta idea. Y en este caso de los cerdos, pues dice tratamiento de las infecciones respiratorias asociadas, y nos ponen 3 agentes bacterianos. Otro aspecto que también tenemos que mirar es la posología y la vía de administración, es decir, en este caso, veis, para el bovino y para el porcino, la cantidad y el número de días, la forma, etcétera, etcétera. Todos estos elementos forman parte del sistema de farmacovigilancia, es decir, si nosotros vemos que estas condiciones de posología no funcionan, pues deberíamos informar a la Agencia Española del Medicamento como una falta de eficacia de un producto, porque es la única forma de que esas indicaciones, si hace falta, se puedan ir actualizando. Es decir, pero eso es lo que uno, por lo menos oficialmente, tiene que utilizar. El cuarto de los elementos a los que antes me refería son las precauciones especiales de uso. Aquí seguramente que estáis notando que cada vez se van añadiendo nuevas precauciones. Aquí tenemos este modelo. En el primero, bueno, pues aparte de agitar el frasco y lo de las alergias, que es algo muy normal o muy corriente, fijaros que ya empiezan a aparecer cosas distintas. El uso inapropiado del producto puede incrementar la prevalencia de las bacterias resistentes a cefalosporinas. Es decir, que aquí pues tendremos seguramente un medicamento que es un beta-lactámico. Y la segunda, que vais a ver que se repite cada vez más, el uso del producto se debe basar en un test de susceptibilidad, es decir, en la realización de un antibiograma, y teniendo en cuenta las políticas antimicrobianas oficiales y locales. Es decir, tiene que haber unas directrices que informen al veterinario qué es lo que tiene que hacer en estos casos. Aquí tenemos otro modelo en el que veis que vuelve a hacer referencia a las recomendaciones oficiales. En este caso, como veis,
se trata de una fluoroquinolona porque dice: el uso de fluoroquinolonas debe ser reservado para el tratamiento de los casos clínicos que hayan respondido pobremente o que se espera que respondan pobremente a otra clase de antimicrobianos. Lo del pobremente es una traducción literal del inglés que seguramente que a todos se nos ocurriría algo mucho más feliz, pero bueno. Siempre que sea posible, las fluoroquinolonas deben ser usadas después de hacer un test de sensibilidad, es decir, volvemos con la idea de realizar un antibiograma y la misma idea de antes. El uso del producto en condiciones distintas a las recomendadas en la ficha técnica puede dar lugar a un aumento de la prevalencia de las bacterias resistentes. Las ideas que estábamos viendo antes. Todas estas nuevas indicaciones que van apareciendo son fruto fundamentalmente de trabajos en la Unión Europea y en la Agencia Europea del Medicamento, que va haciendo estas recomendaciones a través de distintos sistemas, como por ejemplo los arbitrajes que se van haciendo sobre medicamentos y que van haciendo que se tengan que ir haciendo estos cambios y poniendo estas indicaciones, salvaguardas o aclaraciones. Y aquí tenemos un ejemplo de cuando salió el tema de las cefalosporinas de tercera y de cuarta generación. La conclusión, por tanto, a la que queremos llegar es que no todos los antibióticos son iguales. Hay diferencias, no nos lo referimos a cómo actúan, ni al precio, ni por la forma de administración, sino al tema que estamos viendo ahora. Estas ideas también están en las directrices que estamos comentando, porque las podemos encontrar en este punto. Cuestiones concretas que se deben de tener en cuenta antes de utilizar antimicrobianos de importancia crítica. Y lo primero que tendríamos que empezar a ver es a qué se denomina un antimicrobiano de importancia crítica. ¿Crítica para quién? La Organización Mundial de la Salud en el año 2005 empezó a establecer una serie de reuniones para llegar a conocer o a proponer o hacer rangos dentro de los antibióticos que se utilizan en función de su repercusión sobre la salud pública. Para priorizar los antibióticos se establecieron 3 categorías: críticamente importantes, altamente importantes e importantes. Es decir, todos son importantes, pero unos son más importantes que otros. Los dos criterios básicos que tiene que cumplir un antibiótico para ser críticamente importante son los dos que vemos aquí abajo: que sea la única opción o una de las escasas opciones para tratar una enfermedad grave en personas, o que pueda estar implicado en la transmisión del propio agente o de genes de resistencia entre distintos ambientes. Y vamos a ver algunos de estos ejemplos. Por ejemplo, en la lista de antibióticos críticamente importantes están los glucopéptidos. Los glucopéptidos, pues algunos de estos os pueden sonar, son de uso fundamentalmente hospitalario. Quizá el que está aquí en rojo sí que nos suena a todos, es la avoparcina. La avoparcina fue el producto que desencadenó en la Unión Europea el proceso inexorable de eliminación de antibióticos como promotores de crecimiento. En el año 98 se prohibió el uso de avoparcina y en el año 2006 se prohibió el resto de los escasos antibióticos que estaban autorizados como promotores de crecimiento en la Unión Europea. El problema que tenemos es que esa situación no es la misma en otros sitios. En Estados Unidos ya sabéis que, por ejemplo, la situación es distinta y en Asia es distinta. Otro grupo que están aquí son los carbapenens. En principio, tampoco utilizados en el sector porcino, no hay productos actualizados, pero ya ahora veremos enseguida cómo de forma indirecta han tenido y están teniendo una repercusión directa y muy importante en el sector porcino. Otro grupo que están clasificados como críticamente importantes son las cefalosporinas de tercera y de cuarta generación. Fijaros que aquí la lista es muy larga, casi todo lo que empieza por cef debe ser una cefalosporina. Pueden ser también de primera y segunda, por supuesto, pero como veis la lista es muy larga y seguro que podríamos pensar que estamos tranquilos porque aquí pone productos solo utilizados en veterinaria: cefovecina, cefquinoma y ceftiofur. Seguro que algunos de ellos también nos suenan. ¿Cuál es el problema? Que las bacterias no saben leer. Es decir, que aunque nosotros pensemos que estos que están en rojo son distintos de los que no están en rojo, desde el punto de vista de las bacterias no son tan diferentes. Y por supuesto que los mecanismos de resistencia, por desgracia, están compartidos entre prácticamente el 99% de estas moléculas. Es decir, el uso de cualquiera de ellos va a seleccionar bacterias resistentes frente a todos ellos. Y ese, insisto, es el problema que podemos tener en este caso. Y esta es la razón por la que en los productos que llevan cefalosporinas de tercera y cuarta generación, pues vamos a encontrar las indicaciones o las revisiones que decíamos antes.
El uso individuo puede aumentar la prevalencia de bacterias resistentes. Este medicamento selecciona cepas resistentes como beta-lactamasas de espectro ampliado. Debe reservarse para el tratamiento de cuadros clínicos que hayan respondido más. Y siempre que sea posible, el uso debe basarse en pruebas de sensibilidad, es decir, las mismas ideas. En este grupo también están los macrólidos. Los macrólidos, sin embargo, son muy diferentes desde el punto de vista de la resistencia a las cefalosporinas, porque los mecanismos de resistencia son más diversos y, sobre todo, no todos ellos conducen a resistencia frente a todas las moléculas de la familia. Es decir, aquí el problema no es equivalente y uno de los trabajos que falta por hacer es definir bien estas diferencias para no juntar a los que no deben de estar en el mismo saco. Fijaros que aquí de nuevo tenemos los de solo uso veterinario, algunos de ellos pues seguro que os suenan bastante, y lógicamente tienen en su ficha técnica las mismas precauciones especiales. El uso del medicamento debe basarse en pruebas de sensibilidad, etcétera, etcétera. El último grupo que vamos a ver dentro de los antibióticos críticamente importantes son las polimisinas. Dentro del grupo de las polimisinas está la colistina. La colistina fue un medicamento que se desechó en el campo de la medicina humana fundamentalmente por pruebas de toxicidad. Por lo tanto, prácticamente solo se estaba usando en el campo veterinario. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que en los últimos 7, 8, 10 años ha habido grandes problemas, y este es el ejemplo de un estudio en España, pero los hay en todos los sitios, de bacterias multiresistentes, como veis aquí, sobre todo enterobacterias, para las cuales lo que se ha visto es que la colistina sí que resulta útil. Es decir, la colistina, que no se usaba en medicina humana, ha pasado a ser en muchos casos la única alternativa utilizable. Por lo tanto, la medicina humana está recuperando el uso de la colistina. Y se encuentran con que la colistina estaba siendo usada y sigue siendo usada en el campo veterinario durante muchos años. Y por lo tanto existe ahí una confrontación. Es decir, el uso de la colistina en los animales puede perjudicar su uso en las personas. En realidad, y de momento, y por lo que se sabe, los mecanismos de resistencia a las polimisinas están poco descritos y en principio parece que no hay mecanismos de resistencia transmisibles. Buena prueba de ello es que además la prevalencia de bacterias resistentes a polimisina es muy baja. Es decir, no es un problema. Y a pesar de que se lleven usando muchos años en el campo animal, insisto, la existencia de bacterias resistentes es un hecho, si no anecdótico, muy, muy poco frecuente. Pero en algún momento, pues esto puede estar, y de hecho está generando algunos problemas. Por ejemplo, como veis aquí, la Agencia Europea del Medicamento ha hecho una revisión de las fichas técnicas y ha emitido una serie de recomendaciones. La colistina solo puede ser usada para el tratamiento curativo, metafiláctico, después volveremos sobre esta idea. No se puede usar profilácticamente. Se tienen que revisar los SPCs con estas indicaciones y también están en peligro los productos que llevan colistina combinada con otras moléculas, salvo que exista una justificación que lo mantenga. De hecho, la Agencia Española del Medicamento, como veis aquí, con fecha 30 de marzo, ha hecho una publicación en la que se resumen estas indicaciones. Se ha eliminado la especie de destino caballos, que a nosotros en principio ahora mismo no nos afecta. Se ha excluido toda indicación de uso profiláctico o de mejora de la producción. En los medicamentos en los que se administra en el alimento o en el agua de bebida, se ha especificado tratamiento en metafilasis con esta recomendación. Debe confirmarse la presencia de la enfermedad y, por lo tanto, del agente antes del tratamiento. Se ha restringido las indicaciones a solo las infecciones producidas por Escherichia coli no invasiva y sensible a colistina. La segunda condición es muy fácil de cumplir. Se ha eliminado toda indicación general, como sabéis. Por supuesto, no se puede utilizar en salmonelosis. Y además se ha limitado el tiempo. Los tratamientos solo pueden tener como máximo 7 días. Es decir, son cambios. Este mapa viene del informe de la Agencia Europea del Medicamento en el proyecto que se llama SBAC, que va recogiendo los datos de consumo de antibióticos de un número cada vez más elevado de países europeos. Como veis en el último informe que acaba de salir hace 10 o 15 días y que corresponde a los datos consolidados del año 2013, en el cual, como veis, participan 26 países. Este es el mapa en el que se ve por intensidad de color cuáles son los países europeos que mayor uso hacen de la colistina. Como ya veis que este es el quinto informe, lo cual quiere decir que hay datos de 5 años,
Si lo vemos por países, pues fijaros que las columnas más largas, en primer lugar está Italia, pero la siguiente es España. Esto visto desde un punto de vista positivo, pues lo que hay que hacer es ver que la evolución en los 4 años que hay datos pues es descendiente. Después está Portugal, Alemania y, como veis, el resto de los países con niveles pues bastante más bajos. Si intentamos concretar entonces las ideas que podemos incluir dentro del mejor uso posible de antibióticos en ganado porcino, como veis, tenemos que tener en cuenta que no todos los antibióticos son iguales, que algunos son críticos y que la medicación en grupo y el uso preventivo son los 2 aspectos fundamentales en los que va a haber cambios o en los que está habiendo cambios. Volvemos a la directriz y vemos ahora, por ejemplo, que hay un punto específico de la administración por vía oral de los antimicrobianos a grupos de animales, ya sea a través del pienso o del agua potable. Como veis aquí, la idea es que siempre que sea posible debe primarse el tratamiento individual de los animales inyectables frente al tratamiento en grupo o masivo. El tratamiento en masa es uno de los grandes vocablos que suscitan muchísimo rechazo en el ambiente europeo. Decir que hay un tratamiento en masa parece que casi los animales se están bañando en lo que sea y, por lo tanto, es un ejemplo de que las utilizaciones o las palabras a veces van más allá de lo que indican en realidad. Como veis, hubo también un requerimiento de la Unión Europea a la Agencia Europea del Medicamento y a la ESA para que hiciera un informe conjunto sobre una serie de cuestiones referidas al uso de antibióticos, y el tema de la colistina fue uno de los que salió ahí incluido, y había mucha información en el caso de los cerdos de políticas y de usos que podían estar adecuados o relacionados con el mejor uso prudente. Decíamos antes que se nos quedaba en intermedio otro tema de terminología, que es el de prevención, tratamiento y metafilasis. Así como tratamiento y prevención son 2 conceptos bien establecidos sobre los que normalmente no se discute, el concepto de metafilasis es ahora el concepto que origina disputas, porque en realidad, dependiendo de cómo se defina, finalmente se va a condicionar el uso que se haga de los antibióticos. La idea inicialmente es muy sencilla: tratar a los animales que están en riesgo de enfermar porque están en contacto con animales enfermos antes de que enfermen, pero a la hora de traducirlo en palabras, pues estas definiciones todavía no son oficiales dentro de la Agencia Europea del Medicamento, e insisto que el concepto de metafilasis pues está originando problemas por poderlo delimitar exactamente y que no sea una forma encubierta de hacer un tratamiento preventivo. Ya sabéis que hasta ahora muchos medicamentos llevan tratamiento y prevención de lo que sea. Eso va a desaparecer y va a ser tratamiento y metafilasis en aquellos casos en los que sea conveniente. Ejemplos de mejor uso posible, es decir, de medidas que ya se han ido tomando, sobre todo medidas tomadas de forma voluntaria por los propios sectores productivos. Esa es una de los mejores mecanismos o de las mejores cosas que se pueden hacer, que los propios sectores productivos sean los que se pongan de acuerdo para poner en marcha medidas. Aquí tenemos algunos ejemplos. En Dinamarca, la restricción de uso de fluoroquinolonas del año 2002. En el caso de la industria del ganado porcino, como veis, voluntariamente ellos dejaron de utilizar cefalosporinas de 3ª y de 4ª generación en el año 2010. En Francia también el sector porcino introdujo de forma voluntaria, insisto, una restricción en el uso, en este caso no es una eliminación total, es una restricción en el uso de cefalosporinas de 3ª y 4ª generación en el año 2010. Y el ejemplo de Holanda, que seguro que también os suena mucho, como veis, en la producción porcina también existen restricciones voluntarias de la utilización de cefalosporinas de 3ª y 4ª generación y de fluoroquinolonas. Es decir, todo esto son medidas, insisto, que son voluntarias, que no son impuestas por los gobiernos, sino que son los propios sectores productivos que las proponen y, por supuesto, pues imaginamos que las cumplen. En este momento la Unión Europea ha encargado otro trabajo a la Agencia Europea del Medicamentos y a EFSA, a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, para que produzcan de nuevo, para que elaboren una opinión sobre qué medidas se tienen que utilizar para reducir la necesidad de utilizar antibióticos en los animales. Este informe tiene que estar preparado, como veis, para diciembre del año 2016, es decir, que le queda un año, y lógicamente pues aquí va a haber directrices relacionadas con
estas ideas que estábamos viendo del reconocimiento reciente de la comunicación, de la Unión Europea. Para terminar, simplemente volvemos a estas directrices para ver qué es lo que pone de forma específica para el sector porcino. Insisto, son recomendaciones, no es obligatorio, pero esa obligatoriedad vendrá pues dentro de quizá no mucho tiempo. Y vosotros, como sois los profesionales del sector, pues seguro que podéis valorar perfectamente qué puede implicar todas estas recomendaciones que nos hacen aquí. Como veis, lo que nos cuentan es que, según la Comisión, los antimicrobianos en el ganado porcino se utilizan sobre todo para diarreas del destete, infecciones intestinales por la ausonia, enfermedades respiratorias asociadas al estrés, al transporte, y por lo tanto las propuestas que hacen es hacer un análisis en profundidad del problema, limitar la propagación, y entre las medidas concretas que citan están evitar la utilización profiláctica en los lechones recién nacidos y después del destete, es decir, que no formen parte de los programas de salud que se utilicen en ese nivel, aplicar un sistema de producción de entrada y salida de todos los animales, limpieza y desinfección, como decíamos antes, aislar los agentes patógenos y, por supuesto, considerar siempre la vacunación si es posible. Ya sabéis que prevenir es mejor que curar. Todos los temas del ambiente, es decir, que la ventilación y el entorno funcionen correctamente, la alimentación, evitar la mezcla de animales de distintos orígenes, reevaluar, por ejemplo, la gestión de los destetes en los casos en los que de forma recurrente haya diarreas por destetes, eliminar los casos recurrentes de disgalasia y limitar el comercio y el traslado de los cerdos para evitar la propagación de uno de los problemas de salud pública que han aparecido en los últimos años, y como seguramente habréis oído, son los Staphylococcus aureus resistentes a meticilina. Hacen mucho hincapié en el tema de la mezcla de los animales, en reducir el tiempo de transporte entre granjas o hacia el matadero, y al final, como veis, habla de que los objetivos de cría no tienen que centrarse solo en parámetros productivos, sino en el aumento de la resistencia a las infecciones. Para hacer un resumen de estas ideas nos viene bien este documento. Es un documento conjunto de la Federación de Veterinarios Europeos, de la Federación de Dentistas y de la Federación de Médicos. Es decir, son 3 profesiones sanitarias juntas en las cuales dan las mismas indicaciones que acabamos de ir diciendo, es decir, utilizar los antimicrobianos solo cuando realmente hacen falta y después de un diagnóstico, por supuesto, de una prescripción, hacer pruebas de sensibilidad como parte del proceso, hacer una labor con los propietarios para darles, y en este caso para nosotros serían los ganaderos, para concienciarles sobre este problema, evitar siempre que sea posible el uso fuera de etiqueta, mantener los antibióticos críticos siempre como última alternativa, no como la primera, estar preparados para informar a las autoridades competentes nacionales, lógicamente, de todo lo que ocurre y, por lo tanto, tiene que haber un flujo de información desde el sector productivo hacia las autoridades y, en especial, todos los temas o participar en los sistemas de farmacovigilancia haciendo un informe de todos aquellos problemas que detectemos, falta de seguridad o falta de eficacia de los medicamentos que estemos utilizando. En España, la mayor parte de estas medidas están articuladas a través de un esfuerzo común de la medicina humana y veterinaria, que es el Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos. De él nos va a hablar ahora Cristina Muñoz, así que yo seguro que me he pasado del tiempo. Pido disculpas, no tomaré café. Muchas gracias. Y si tenéis alguna pregunta.